Hola, Grafología y Personalidad te da la bienvenida desde Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de cómo se analizan los márgenes izquierdo y derecho y los puntos y aparte. Te cuento. En grafología, el margen izquierdo es la distancia que hay entre el borde izquierdo de la hoja y el rasgo ubicado más a la izquierda de la primera letra de cada línea del texto. Lo vamos a tomar como normal cuando sea entre un 10 a un 15% del ancho de la hoja y sea regular en todo su recorrido. Ya vamos a ir explicando un poco esto. Psicológicamente, ¿qué simboliza el margen izquierdo? ¿Te acordás el video del simbolismo del espacio? Todo aquello que se sitúa del lado izquierdo simboliza lo que ya se ha vivido. Lo pasado, la figura materna, el vínculo con la familia de origen. Representa cuán estable es psicológica y emocionalmente esa persona, la persona que escribe. Cuando nos vemos expuestos ante situaciones que nos resultan difíciles de enfrentar, lo vamos a reflejar en este margen. Ustedes verán, estamos utilizando palabras propias de la psicología como consciente, inconsciente. Vamos a aclarar un poquito esto. Desde el punto de vista psicológico, en la mente humana reconocemos tres niveles que se suelen representar con el dibujo del iceberg. La parte más superficial, donde tienen lugar las funciones del pensamiento consciente, de la que sí tenemos conocimiento. Es la parte que se ve del iceberg en el dibujo o en el gráfico. La parte oculta de la personalidad, zona más profunda, en la cual responden conductas que aparentemente no tienen explicación. Pertenecen al inconsciente. Ahí se almacenan todas las experiencias personales que llamamos inconsciente personal y las de la humanidad que lo llamamos inconsciente colectivo. Y una tercera zona que es la que pone en contacto a las dos anteriores, que la llamamos preconsciente. Les cuento que tenemos un apartado en la página web que es Psicología para Grafólogos, porque reconocemos que todas aquellas personas que intentan estudiar grafología necesitan una base sólida de psicología para poder interpretar la personalidad de quien escribe. El margen izquierdo se analiza según su tamaño, según sea su regularidad y su forma. Para las medidas de referencia tenemos que tomar primero el ancho de la página. Vamos a considerar normal cuando mide el 10% del ancho. Los puntos y aparte no se miden, lo vamos a considerar en otra parte. Ahora, de acuerdo a esto, podemos detectar o determinar distintos tipos de margen izquierdo. Vamos primero de acuerdo al tamaño. De acuerdo al tamaño los vamos a clasificar en ausente, pequeño, normal, grande y exagerado. El margen es ausente cuando comienza directamente a escribir en el borde del papel, es decir, no existe o es menor al 5% del ancho total de la hoja. Se interpreta como que es una persona introvertida, que no ha cortado con su familia de origen o que depende de la familia de raíz, que le da mucha importancia al ahorro por encima de lo estético. Decimos que es pequeño cuando se aproxima a menos del 10% del ancho de la hoja y psicológicamente significa que es una persona también introvertida, ahorrativa en todo sentido, tiempo, dinero y esfuerzo, también apegada a su familia de origen. Normal habíamos dicho que era se aproxima entre un 10 a un 15%, lógicamente significa armonía en general, es un síntoma de equilibrio en todo sentido. Cuando decimos que el margen izquierdo es grande y exagerado estos últimos dos casos, que la superficie blanca que queda es entre un 15 a un 25% del ancho de la hoja, y se interpreta como que se relaciona. Esa persona le gusta pasarla bien, buen pasar económico, le gusta vivir en forma holgada, tiene tendencia a desaprovechar tanto tiempo, energía, tiene deseos también por alejarse o no se identifica bien con su familia raíz, su familia de origen. Todo esto es lo que podemos mencionar respecto del tamaño del margen izquierdo. Ahora, cuando hablamos de la regularidad puede ser de tres tipos: rígido, regular o irregular o desigual. Decimos que es rígido cuando parece que se hubiera trazado con una regla, porque todos los renglones comienzan a la misma distancia del borde. Lo vamos a interpretar como que es una persona muy estructurada, metódica, excesivamente meticulosa con el orden, al borde de la rigidez, es de pensar mucho antes de actuar. Decimos que es regular cuando la distancia es mínima, apenas son milímetros, es muy similar, no es rígida. Indica buen gusto estético, equilibrio, autocontrol.
Y es desigual cuando las primeras letras o el primer rasgo de cada línea se ubica a distancias todas diferentes. Esta persona es muy sensible, tiene luchas internas y poco autocontrol. Ahora, de acuerdo a su forma, podemos clasificarlo en margen creciente, decreciente, cóncavo, convexo y zigzag. El creciente, a medida que va escribiendo, se va alejando del borde de la hoja. Esto significa que la persona es impaciente, nerviosa, impulsiva, que se precipita para lograr los objetivos, que no logra cumplir con los presupuestos en general, ya sean cuestiones de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Le dan un presupuesto, tiene que ajustarse a determinada cantidad de tiempo, de dinero y se sobrepasa. Decimos que es decreciente el margen izquierdo cuando se reduce a medida que avanza el texto. Esto simboliza que la persona tiene iniciativa en un principio, pero se frena, reflexiona, se quiere despegar de la familia de base, pero inconscientemente se apega al pasado, especialmente a la madre. Margen cóncavo. El margen puede comenzar normal o pequeño o grande, pero se va estrechando hacia la mitad y vuelve a ensancharse hacia el final de la hoja. Esto indica que la persona es una persona que reflexiona mucho, duda, manifiesta luchas internas, es ambivalente al vincularse con los demás. El margen convexo se incrementa hasta la mitad del escrito y después disminuye. Indica, como en el caso anterior, también dudas. Esta persona se reprime al momento de vincularse con los otros, vacila, alterna entre introversión y extraversión, pero esto le va a dificultar mucho al entablar relaciones no solo sociales, sino también relaciones íntimas. Y el margen zigzag o irregular, la escritura presenta avances y retrocesos alternados, es la más inestable de todas. Esta persona manifiesta inseguridad, luchas internas, dificultades para administrar su tiempo y el esfuerzo. Ahora vamos a hablar del margen derecho. Grafológicamente, el margen derecho es el borde derecho de la hoja. Ahora bien, ¿qué simboliza? De acuerdo a lo que estudiamos en el primer módulo del simbolismo del espacio gráfico, en la zona derecha, ¿se acuerdan? Para la grafología es importante conocer que el inicio de un escrito se ve teñido por el consciente y a medida que avanza el texto va apareciendo el contenido inconsciente de quien escribe. El gradiente se establece desde la zona superior izquierda, donde predomina el consciente, hacia la zona inferior derecha, donde emerge el inconsciente. Por lo tanto, en el margen derecho vamos a encontrar más contenido inconsciente que en el izquierdo. Al llegar al borde de la hoja, cuando escribimos, sin darnos cuenta, nos enfrentamos con cuestiones que nos preocupan, como las relaciones con los demás, decisiones respecto de nuestro futuro, de nuestro porvenir, que nos causan cierta ansiedad. La vida real genera presiones que demandan la necesidad de cambio, de tomar decisiones, de adaptarnos. Todo esto provoca ansiedad. Bueno, también en este margen se analiza cómo se administra la persona en cuestiones económicas, ya sea en cuestión de gastos, pero también en tiempo que pierde o que gasta y el esfuerzo y la dedicación que pone al realizar las distintas actividades. Psicológicamente, para ordenarnos es la predisposición para cumplir con sus deseos, el modo como avanza hacia el futuro, la facilidad que tiene para cambiar, para los cambios, aplicar cambios, para tomar decisiones y el empeño para que pone para concretar sus objetivos. Para medir el margen derecho, como en el izquierdo, tomamos el ancho de la hoja. Consideramos normal entre un 5 y un 10% de la hoja, algunos autores lo consideran normal al 8%. Medimos todo gesto que esté más hacia la derecha, que puede ser una letra, una coma, un punto y seguido. Ya dijimos que los puntos y apartes no se miden, que los vamos a considerar después en otro al final. Ahora, de acuerdo a esto, vamos a clasificar el margen derecho de acuerdo al tamaño, a la regularidad y a la forma, igual que el anterior. De acuerdo al tamaño, puede ser ausente, puede ser pequeño, normal, grande o muy grande. En el ausente las palabras tocan el borde derecho de la hoja. Acá encontramos personas que buscan afecto, contacto con el otro, que pueden ser impulsivas, que pueden llegar hasta ser agresivas. Cuando es pequeño, menor al 8%, la persona es sociable, toma decisiones apresuradas, busca a veces atacar al otro para defenderse de las presiones. Cuando es normal, es el 5 al 10%, es una persona equilibrada, controlada en todos los aspectos. En cambio, cuando el margen es grande o muy grande, la persona tiene dificultades para avanzar,
tiene miedo a tomar decisiones, le provocan angustia. Puede ser introvertida, tímida, desconfiada, no llega a los objetivos porque le teme a los riesgos, tiene miedo de arriesgarse, siente mucha inseguridad, mucha angustia y puede llegar a tener cierta tendencia al pesimismo. Ahora, de acuerdo a la regularidad, distinguimos dos tipos, el margen regular y el irregular o zigzag. En el regular el espacio que queda hasta el borde de la hoja respeta la línea de la hoja, todos están a la misma distancia. Esto significa que vamos a estar ante una persona que canaliza bien la energía, los impulsos, es una persona que se autocontrola. Con el zigzag o el irregular, en este caso el margen oscila, llega al borde y se retrae. La persona manifiesta cambios, es cambiante, emotiva, sensible, inestable y tiene poca capacidad de decisión. Ahora, de acuerdo a la forma, el margen derecho lo vamos a clasificar en creciente, decreciente, condensado o caído, y acá vemos algo de los fantasmas, de lo que hablamos de los fantasmas. Decimos que el margen es creciente cuando a medida que se avanza en el texto, se aleja del borde de la hoja. Esto es una persona que tiende a la introversión, pero lucha contra eso. A veces no llega a los objetivos porque desconfía de sus propias capacidades. Es decreciente, este sería al revés, disminuye de ancho. Acá intenta frenar los impulsos de socializar, pero se entrega a los afectos. Le cuesta arrancar, pero llega a los objetivos. Decimos que es condensado o caído cuando las palabras se apelotonan al final de la línea porque no se calculó bien el espacio o porque se resiste a cambiar al renglón de abajo. Esto nos va a indicar que existe dificultad de organización, de previsión, mal manejo del dinero y que se resiste obviamente a los cambios. Y habíamos dicho que los fantasmas son espacios en blanco sin texto que se interpretan como temores o angustia por el futuro. Afectan la capacidad de decidir y ya les dije que lo vamos a ver en otro video. Con respecto a los puntos y aparte, los puntos y aparte se consideran márgenes izquierdos secundarios y nos sirven para reforzar las interpretaciones que obtuvimos al analizar los márgenes, especialmente el izquierdo. Se van a estudiar según su regularidad y según su posición. Según su regularidad se distinguen en regulares o alineados en línea, irregulares o desordenados. Y según su posición, la verdad que son varias las posibilidades, pero hay dos que merecen ser comentados. Los puntos y apartes convencionales, que se empieza debajo de cada punto final del renglón anterior, en este caso indica deseos de mantener el orden. Y puntos y aparte que coinciden con el margen izquierdo, es decir, ausentes, que es lo más frecuente, ya que es lo que se usa en la computadora, en el ordenador, aunque puede reflejar deseos de regresar al pasado o a la familia de origen. Bueno, con esto terminamos. Te invitamos a suscribirte al canal, a dar un like, dejarnos un comentario. Esto nos ayuda a seguir creciendo y encontrás el material escrito en nuestra página web grafologiaypersonalidad.com. Chao, nos vemos en el próximo video.